Hechos 18 del 1 al 18. Dice así la palabra del Señor. Después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Allí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural del Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila su mujer, pues el emperador Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Pablo fue a verlos y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas de campaña. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, tratando de persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo comenzó a dedicarse por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero cuando los judíos se le opusieron y blasfemaron, él sacudió sus ropas y le dijo: su sangre sea sobre sus cabezas, yo soy limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Partiendo de allí, se fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y también muchos de los corintios, al oír, creían y eran bautizados. Por medio de una visión, durante la noche, el Señor dijo a Pablo: no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. Entonces Pablo se quedó allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios entre ellos. Oremos. Padre, gracias por tu palabra bendita. Bendice este tiempo, Señor, de predicación. Usa mi vida para honra y gloria tuya. Padre, que Cristo sea exaltado, que tu evangelio sea proclamado. En Cristo Jesús oramos. Amén. Aliento para seguir adelante, hermanos. Aliento para seguir adelante es el tema de hoy. En cualquier empresa que inicies, en cualquier emprendimiento, en cualquier proyecto personal o en cualquier ministerio en la iglesia, va a llegar el momento en que vas a necesitar aliento de lo alto, aliento divino. Ya sea que se trate de un proyecto personal o académico, como terminar la tesis profesional, como emprender un negocio, puede ser la vida matrimonial misma, puede ser cualquier otra situación en la cual tú te encuentres, cualquier otro proyecto de vida familiar, empresarial o ministerial. Va a llegar el momento en que vas a necesitar aliento de Dios. Sobre todo cuando después de haber dado los primeros pasos te encuentras con dificultades. Muchas veces, hermanos, el ser humano huye de las dificultades y su reacción es renunciar. Hoy vivimos en una generación en que los jóvenes ven todos los proyectos como algo desechable. Vivimos en la época del desechable. Todo es desechable. Las cosas que compramos tienen una vida muy corta y se desechan. Y parece que esta cultura del desechable también tiene que ver con nuestros trabajos. Los jóvenes de ahora, y esto a lo mejor tiene mucho que ver con las leyes, que ahora ya no hay jubilación. Entonces los jóvenes dicen, bueno, ¿para qué echo raíces en un trabajo si al fin de cuentas ya no hay jubilación? Y entonces no buscan permanecer durante mucho tiempo en algún proyecto laboral, en un trabajo, ¿no? Pero muchas veces esta cultura del desechable se ha trasladado también a la vida familiar, tristemente. Ahora se ve el matrimonio como una de las cosas desechables más que hay. Y la gente se casa, los jóvenes se casan y dicen, bueno, pues para ver cuánto dura esto, ¿no? Pero ya están pensando en un proyecto muy a corto plazo. Las generaciones anteriores, las de los abuelos, no estaban influidas por esa cultura del desechable. Pero ahora, hermanos, ¿cuántas personas desertan de proyectos, renuncian a proyectos? Y Pablo tenía suficientes razones para descartar su ministerio misionero. Pablo es un caso extremo, hermanos, extremo de alguien que inició su vida en un proyecto que no era su proyecto de vida. Él tenía otros planes para su vida, pero un encuentro con Dios lo hizo iniciarse en un proyecto que le causaría muchas persecuciones, mucho sufrimiento.
Dios se lo había advertido, Jesús se lo advirtió. Yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Pero vamos, fue una vida muy extrema. Miren, él da un resumen de sus sufrimientos en 2 Corintios 11:23. ¿Quiere saber cuánto padeció Pablo por Cristo? Vaya este pasaje, segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23. Lo voy a leer en esta versión. Pablo, de quien estamos hablando, dice esto: ¿son siervos de Cristo? Sé que sueno como un loco, pero yo lo he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo. Me han encarcelado más seguido. Fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron los 39 latigazos. 3 veces me azotaron con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda la noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Y además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. Ese era Pablo. Pablo tenía muchas razones para decir: Señor, hasta aquí. Ya no puedo más. Creo que me equivoqué. Esto de llevar el evangelio a los gentiles no es para mí. Esto de ser misionero, de ser apóstol tuyo, no es para mí. Y Pablo, siendo un ser humano como todos nosotros, llegó el momento en su segundo viaje misionero de necesitar esa bocanada de oxígeno, de aire puro, de aliento de Dios, para poder continuar en su ministerio. Pablo aquí en 2 Corintios no se está quejando de su vida ministerial. Pablo simplemente está describiendo la realidad, una realidad de su ministerio, de cómo estas cosas tan tremendas, de todo esto Dios lo guardó, lo protegió y le proveyó su gracia para soportar. Pablo fue un hombre expuesto al sufrimiento, pero aquí, llegando a Corinto, hermanos, y hay que recordar de dónde venía Pablo. Hay que recordar un poco cómo era una constante persecución. Su segundo viaje misionero inició desde su iglesia enviadora, Antioquía, y empezó por su tierra natal, Tarso, y llegó a las ciudades que había fundado, donde había fundado iglesias en su primer viaje misionero. Y hasta llegar a Europa. Y ahí en Europa empezaron los problemas. En Filipos, una ciudad importante de Macedonia, enfrentó oposición. De ahí tuvo que salir, fue encarcelado y Dios lo libró milagrosamente. Y de ahí Pablo llega a la capital de Macedonia, que es Tesalónica. Bueno, ahí en Tesalónica se desató con furia la oposición contra su ministerio. Intentaron matarlo, intentaron lincharlo. Bueno, de Tesalónica, Pablo va escoltado hasta Atenas. Y ahí en Atenas estaba esperando a sus amigos, a Timoteo y a Silas, quienes se quedaron en Tesalónica. Y mientras tanto Pablo predica un sermón poderoso en el Areópago, ahí en la capital intelectual del mundo antiguo, Atenas. Pero Pablo, al ver que no llegaban y al ver que había habido pues muy poco fruto, realmente solamente unos pocos creyentes creyeron en él en Atenas, creyeron en Cristo en Atenas, Pablo va a la siguiente ciudad importante, que es Corinto. Y ahí en Corinto, hermanos, vemos cómo Pablo necesitaba fortaleza de Dios, porque ahí en Corinto, después de predicar a Cristo, también enfrentó oposición. Y entonces Dios le provee en Corinto a Pablo
un gran aliento a través de 3 regalos. Dios le dio a Pablo 3 regalos, sí, así como dice la canción, pero no fueron ni el cielo, ni la luna, ni el mar, sino estos 3 regalos que Pablo necesitaba para recibir fortaleza y seguir adelante fueron los amigos, el fruto ministerial y la seguridad de la presencia de Dios. Oigan, hermanos, estos son regalos que animan a todo hombre que está a punto de tirar la toalla, como decimos. Y Pablo, como dice la palabra de Dios, hermanos, muchos dirían, pero a Pablo se le apareció el Señor Jesús y a mí no se me ha aparecido. Bueno, ¿quieres sufrir como Pablo sufrió? Ahí está la descripción de todo lo que Pablo habló. Hay un dicho aquí en México: a grandes males, grandes remedios, ¿verdad? Pero vamos a ver el regalo de los amigos, versículo 1 al 5. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajando juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo. Y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Hermanos, los seres humanos somos seres sociales, seres gregarios. Necesitamos de la interacción con otros seres humanos. Ahora, hay personas a las cuales se les facilita trabajar en equipo más que a otras, ¿sí? Una de las debilidades que tiene alguien que quiere trabajar o ser contratado en una empresa es no tener facilidad de trabajo en equipo, hermanos. Y a mucha gente le cuesta esa interacción. ¿No es cierto? Muchas veces, ¿cuántas veces no decimos? Es que a mí no me pongan a trabajar con nadie porque me cuesta trabajo estar corrigiendo lo que hacen mal otros y termino haciéndolo yo solo. Bueno, eso es una debilidad, no es algo muy bueno. Todos debemos de avanzar en trabajar en equipo. Pablo trabajaba en equipo. Él estaba decidido desde un principio a no ir solo por la vida en el ministerio. En su primer viaje, los 2 llamados fueron Pablo y Bernabé, pero no fueron solos. Por lo menos en su primera etapa iban acompañados de Juan Marcos. Pero en su segundo viaje, hermanos, Pablo iba acompañado de Silas. Y durante su trayecto al equipo misionero de Pablo se le sumó el joven Timoteo, ¿sí? Y más adelante a este equipo conformado ya por 3 se le sumó el doctor Lucas. Entonces ya eran 4, hermanos. Pablo trabajaba en equipo, pero por las persecuciones a las cuales él se enfrentó, ahora estaba solo. Desde Atenas Pablo estaba solo y él no sabía trabajar solo. Él necesitaba de sus amigos. Así que Pablo, hermanos, imagínense, Pablo estaba siendo perseguido, amenazado de muerte. Los judíos de Tesalónica viajaron hasta Atenas para quitarle la vida, pero no tenía a sus amigos junto a él como para poderse descargar emocionalmente y llorar juntos, por lo menos orar juntos. Pablo estaba solo, pero Dios le proveyó un matrimonio de amigos llamados Aquila y Priscila. Los amigos generalmente son amigos porque tienen algo en común, ¿no es cierto? Hay amigos que lo que los une es que les gusta el fútbol, ¿no? Y entonces tienen esa afición en común y eso se identifican y los hace amigos. Otros son amigos porque estudiaron la misma carrera, lo que tienen en común es la misma profesión. Otros son amigos porque vivieron en la misma calle desde chiquitos y entonces eso es lo que tienen en común. Los amigos son amigos porque normalmente tienen algo en común. Bueno, aquí, ¿qué tenían en común Pablo con el matrimonio Aquila y Priscila? Es que eran judíos. Segundo lugar, no solamente eran judíos, eran creyentes en Cristo. Tercer lugar, eran judíos creyentes en Cristo y se dedicaban al mismo oficio que Pablo, a hacer tiendas de campaña. Y entonces se identificaron inmediatamente, hermanos. Se identificaron y Dios le proveyó el regalo de la amistad
a Pablo. Un regalo que le cayó muy bien a Pablo. A Pablo le cayó, pero como agua refrescante, el conocer a Aquila y a Priscila mientras llegaban el resto de su equipo de trabajo. Me refiero a Silas y a Timoteo. Hermanos, es muy importante valorar la amistad cristiana. En medio de la tribulación, cuando el tanque de Pablo estaba ya casi por agotarse, Dios le dio el regalo en su gracia de buenos amigos, colaboradores para el ministerio. ¿Cómo te gusta trabajar para Cristo? ¿Eres de los que trabajan solos? ¿Eres de los que dicen, no, yo no sé trabajar con nadie, a mí déjenme solo? No es el modelo bíblico. Debes de acostumbrarte a trabajar con un equipo de trabajo. ¿Cuánto valoras la amistad? La amistad cristiana es un don de Dios, hermanos. Y a mí me da mucho gozo ver aquí en esta iglesia amistades cristianas de muchos años. Y déjenme decirles algo, hermanos. Valora a tus amigos en la fe. Son un don de Dios, un regalo de Dios. Cuando el ministerio, las cosas en el ministerio se pongan difíciles, cuando necesites ese aliento de Dios, tus amigos serán ese ánimo, como lo fueron Aquila y Priscila. Ellos son el regalo que Dios va a usar para decirte, vale la pena seguir adelante, continúa, no te desalientes. Pero hay otro regalo que Dios le dio a Pablo en medio de esta crisis ministerial que él estaba viviendo, y fue el regalo del fruto ministerial. Versículos 4 al 8. Leo incluso desde el 6. Dice así la palabra de Dios. Pero oponiéndose y blasfemando estos, se refiere a los judíos, les dijo sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. En Proverbios 14:23, la sabiduría divina nos dice lo siguiente: en toda labor hay fruto. Jesucristo les dijo a sus apóstoles en aquel sermón íntimo en el aposento alto: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, y un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Yo pienso, mis amados hermanos, que cuando Pablo iba llegando a una nueva ciudad, él ya estaba preparado mentalmente y emocionalmente para que seguramente en esa ciudad iba a haber oposición. Y que seguramente, probablemente en esa ciudad podría perder la vida. Pero Pablo no desmayaba, porque sabía que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Nunca vuelve a Dios vacía. Versículo 6. Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. En este versículo encontramos una gran verdad práctica para todos nosotros, muy importante. Cuando tú has invertido tiempo, oraciones, enseñanza, has invertido amor, recursos en predicarle el evangelio a una persona que no rinde su vida a Cristo, que rechaza el mensaje, e incluso llega al punto de blasfemar, como lo que estaba pasando a Pablo aquí. Él dedicó cada sábado, varios sábados, para predicarles a Cristo a sus compatriotas judíos en Corinto. Pero ellos, en lugar de creer el mensaje, rechazaron, incluso llegaron al punto de la blasfemia. ¿Sí? Aquí hay una enseñanza muy práctica. Seguramente tú te has topado con algún compañero, alguna amistad, alguien que en un principio mostró cierto interés, pero hay compañeros que nada más quieren provocarte para blasfemar la palabra de Dios. No te prestes a eso. Ahora sí que Pablo pintó su raya. ¿Sí? Él pintó su raya y dice: no,
Yo ya estoy limpio, yo ya les prediqué a Cristo, a partir de ahora me voy a los gentiles. Pero centrémonos en este fruto, hermanos. Hubo fruto aquí en Corinto en su predicación. Justo, era un gentil, era uno de los temerosos de Dios por el nombre que tenía. Y él vivía juntito, juntito a la sinagoga judía estaba la casa de Justo. Así que Pablo no se fue muy lejos. Ahí nomás, a la siguiente puerta, ahí fue hospedada la nueva iglesia de Corinto. Pero noten también quién se convirtió. Crispo, nada más y nada menos que el mero dirigente de la sinagoga, el mero líder. O sea que los judíos que se enojaron contra Pablo y que rechazaron su mensaje, tuvieron que elegir a un nuevo presidente de la sinagoga porque el mero líder se convirtió, ya era cristiano. Y se fue con Pablo a la casa de Justo. Y también muchos corintios. Qué balde de agua refrescante, hermanos. Qué bocanada de oxígeno es esto que Dios le está dando a Pablo. Mira, vale la pena sufrir por Cristo. ¿Por qué? Porque hay fruto. Hay almas que se convierten. Así como hay almas que rechazan el mensaje, hay almas que se convierten, Pablo. Yo estoy prosperando tu ministerio. En toda predicación, amado hermano y amada hermana, habrá fruto, espera fruto. La palabra de Dios no vuelve vacía. En Isaías 55:10, este pasaje muy conocido, usted lo conoce. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá, sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar, para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Hermanos, cuando Dios envía su palabra a la tierra, cuando envía su palabra a través de la predicación, dará fruto porque la envía Dios con un propósito. Puedes confiar en que de mucha semilla espiritual que esparces, algún corazón será buena tierra y dará fruto. Con esa esperanza nosotros predicamos, hermano. Con esa esperanza nosotros, los predicadores, preparamos sermones. Con esa esperanza nosotros discipulamos y predicamos a otras personas de Cristo con la esperanza de recibir fruto. Aquí mi hijita tiene, mi esposa tienen aquí un jardín con plantitas. Y mi hijita hace tiempo quiso tener un proyecto aquí de sembrar un jitomatito. Y ahí tiene su cajita, ¿verdad? Y la riegan ahí de repente. ¿Y qué creen? Después de un tiempo, ya vimos ahí cómo dio jitomates. Ya hasta nos comimos uno en una ocasión. Y eso motiva, porque vale la pena estar al pendiente de la plantita, regándola, cuidándola, atendiéndola. ¿Por qué? Porque hay fruto. No veas como un desperdicio el tiempo que tú inviertes en una persona. Con la palabra de Dios hay fruto. Y cuando tú logras ver un fruto espiritual en alguien, una conversión, un matrimonio que se salva, una persona que regresa a los pies de Cristo, cualquier fruto espiritual, hermanos, es motivante. Eso te impulsa a seguir adelante. Eso te impulsa a seguir adelante. Y eso, el fruto, fue otro regalo que Dios le dio a Pablo en Corinto. Otro impulso que le dio para continuar con su ministerio. Cuando sientas deseos de desistir, de renunciar, de no seguir adelante, mira la obra de Dios. Mira el fruto que Dios te ha permitido hacer hasta ahora. Por ese fruto vale la pena continuar y no desmayar. Pero hay un tercer regalo que Dios le dio a Pablo como aliento para continuar. El regalo de la seguridad de su presencia, de la presencia divina. Versículos 9 al 17. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas. ¿Qué motivos Pablo tenía para temer? Bueno, pues ya la comunidad judía de Corinto se había alzado contra él y lo habían acusado incluso ante los magistrados. Jesús le dice: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y a consecuencia, ¿qué pasó?
y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vengo a vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban durante el tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Galión es un personaje interesante porque es, de acuerdo a los anales de la historia, este procónsul de Acaya era un filósofo, era un seguidor de la escuela de filosofía de los estoicos, hermano del famoso Marco Aurelio. Entonces este hombre, Galión, pues era cercano al emperador, era un personaje importante, y ante él llevaron a Pablo con estas acusaciones, los judíos. Pero este hombre no se dejó intimidar por ellos, aunque enfrente de él había ahí un conato de violencia, no le importaba. La palabra y la promesa de Dios se cumplió. Hermanos, ¿qué no daríamos muchos porque en momentos de desaliento, de desánimo, el Señor se nos apareciera y nos dijera: no temas, yo estoy contigo, nadie te va a hacer daño? Pero ¿estarías dispuesto a padecer lo que Pablo padeció? Encarcelamiento, azotes, apedreamientos, naufragios, pasar hambre, no poder dormir, amenazas de muerte. ¿Verdad que no deseamos algo así? Bueno, entonces no pidamos visiones de noche, pero sí tenemos, hermanos, las promesas de Dios. Jesucristo dijo, cuando dio su gran comisión de ir y predicar el evangelio, dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La promesa de Dios de estar con nosotros está garantizada para ti y para mí. Quiere decir que cuando tú ejerces tu ministerio, hermano y hermana, oye bien, Jesús está contigo. Cuando estás discipulando, Jesús está ahí presente contigo. Cuando estás evangelizando, Jesús está presente contigo. Cuando estás dando tu clase de escuela dominical, Jesús está presente contigo. Cuando estás aconsejando a alguien, Jesús está presente contigo. Cuando estás dirigiendo la adoración, Jesús está presente contigo. La presencia de Dios está garantizada. ¡Qué bendición, hermanos! Si Jesús está conmigo, voy a donde sea. Si Cristo conmigo va, yo iré. Cuando estés realizando tu servicio al Señor, recuerda que Él está contigo. Si Cristo está contigo, no importa quién esté contra ti, Jesús te protegerá. Hemos visto hasta ahorita 3 regalos en esta mañana. 3 regalos de Dios para seguir adelante. 3 regalos que Dios le hizo a Pablo. El regalo de la amistad. Y vemos cómo no nada más el matrimonio Aquila y Priscila, sino que también llegaron sus compañeros más adelante, Timoteo y Silas, a fortalecer al apóstol Pablo. Ahí ya estaba nuevamente el equipo de trabajo conformado y había crecido ahora con este matrimonio. Valora a tus amigos. Valora a tus amigos de la fe. Valora a tus amigos de ministerio. Construye redes de amistades. No vayas por la vida construyendo enemistades. Construye amigos en la fe. Son regalos de Dios. Pero también valora el fruto ministerial. Sé un observador de tu ministerio y observa el fruto. Ahí está. Dios seguramente está prosperando tu ministerio porque hay fruto. Pero también reconoce el valor de la presencia de Dios. Esa presencia que te protege, esa presencia que te capacita y esa presencia que te alienta a continuar a pesar de las dificultades. Esto aplica para la vida ministerial
Pero esto aplica también para tus proyectos en lo llamado secular, ¿sí? En lo académico, ¿sí? Porque en todo nosotros glorificamos a Dios. Esto aplica para tu vida matrimonial, esto aplica para tu vida familiar, para tus negocios, para lo que quieras. Son principios que Dios da a sus hijos, a sus hijas, a sus siervos, como aliento para seguir adelante. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor, por estos regalos que nos has dado. Regalos que vemos que tienen una enorme relación con tu evangelio, Señor. Porque la amistad, Padre, forma parte de tu plan. Tú nos reconciliaste contigo, Señor, a través de la obra de Jesucristo en la cruz. Ahora podemos considerarnos en una relación de amistad contigo gracias a que Cristo se encarnó, vivió y murió por nosotros y volvió a vivir resucitando de entre los muertos. Gracias porque a través de Jesucristo has perdonado nuestros pecados, Señor. Nos has hecho justos delante de ti. Y ahora existimos, Padre, en una relación de padre e hijo contigo. Somos amigos, Padre, habiendo antes sido tus enemigos. Pero gracias te damos, Señor, porque también tú nos has dado un ministerio y nos has colocado en tu misión de que todos los pueblos te conozcan, de que todas las gentes se reconcilien contigo, Padre. Y en esa labor y en esos esfuerzos de llevar tu mensaje, Padre, tú nos has permitido ver frutos. Permite que nuestro fruto permanezca, Señor, para gloria tuya. Y gracias te damos también porque el mayor regalo que nos has dado es tu presencia. Tu presencia que nos alienta, que nos motiva, que nos fortalece, nos levanta y nos anima a seguir adelante. Señor, no permitas que el desaliento nos lleve a renunciar, nos lleve a desistir, o nos lleve a un estado anímico de desmayo, Padre. Ayúdanos a valorar esos dones que en tu gracia nos has dado. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano.